Hola, en este tiempo me gustaría compartirte una escritura que está en el Salmo 81 y es Dios hablando, dice así: oí una voz que yo no conocía, te he quitado la carga de los hombros, te he aliviado del trabajo duro, en tu angustia me llamaste y te salvé, te contesté desde la nube que tronaba, te puse a prueba junto a las aguas de Meribá. Escucha, pueblo mío, mi advertencia, ojalá me obedezcas, Israel. Este tiempo, quizá, querido amigo, para ti puede ser una voz nueva, un mensaje diferente, pero es Dios quien te está hablando y te está invitando a que lo escuches y que le obedezcas. A ti, querido hermano, y a mí, quizá ya no es una voz tan nueva, es algo ya conocido, pero de la misma manera nos llama a escucharle y obedecerle. Y dice su palabra que al hacerlo, Él nos va a escuchar, nos va a aliviar, nos sanará, pero sobre todo nos va a amar. Así es que en este tiempo, siéntete amado y sobre todo bienvenido. Cielos y nubes y rayos del sol, hoy veo brillar, porque Cristo vive en mí. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Montes y valles en su bello esplendor me hacen pensar en quien todo lo creó. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Aves y flores en la primavera son obras de Dios, a quien yo sirvo. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Yo sé que Cristo está aquí y que vive hoy, habita en mi corazón. Nunca más estaré solo porque Él prometió no dejarme jamás. Hola a todos, es un gusto poder saludarlos. Les quiero compartir que el domingo tuvimos una reunión muy especial con todos los servidores de la región. Llegó la gran mayoría de ellos, los pastores, los servidores y los líderes de charla. Y estuvimos discutiendo acerca de cómo hacer nuestro regreso presencial en la región GAM. Hermanos, estamos dando pasos. Obviamente juntos queremos cuidar muchísimo de la iglesia y por el momento vamos a seguir de manera virtual lo que es diciembre. Con esta nueva variante queremos esperar a ver cómo se comporta el virus y por seguridad de todos seguir cuidándonos. Y veremos en enero, después de todas estas reuniones de las fiestas de diciembre, si no hay una nueva ola o si no hay el riesgo de reunirnos. Y si no lo hay, empezaremos a reunirnos ya en enero presencialmente. Gracias por su paciencia, por su amor y por su comprensión. Sabemos que no es fácil, yo sé que todos ya queremos regresar y tal vez escuchar que otras regiones de nuestra propia iglesia se están reuniendo puede hacer sentir como ¿por qué nosotros no? No es cuestión de fe, es cuestión de seguridad, de previsión
y queremos estar también al pendiente cuidando de todos y cada uno de los diferentes ministerios que conforman nuestra iglesia, desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces, les pido su comprensión. Somos una iglesia o una región muy grande en la cual tenemos que tener mucho más cuidado por obvias razones. ¿Ok? Bueno, el día de hoy, hermanos, amigos, tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Arturo Elizarrarás y él es el maestro congregacional para la Iglesia de Cristo en la Ciudad de México. Y para mí es un honor que nos pueda compartir la enseñanza en esta noche. Sin duda vamos a aprender muchísimo de lo que él nos va a enseñar. Y esta clase es una clase que él ya dio a su región, que estudié a fondo acerca del tema de lo que él dio, y me encantaría que juntos aprendamos de lo que él enseña a través de la palabra de Dios. Entonces, vamos a aprender acerca de la palabra de Dios a través de nuestro hermano Arturo Elizarrarás. Los dejo con Arturo. Adelante. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante en el Nuevo Testamento, que es la colecta o la ofrenda. Y vamos a revisar Hechos 4, 32 a 37, que ahí lo tienes en pantalla. La primera colecta en el Nuevo Testamento dice: todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Muy bien. Aquí tenemos un registro de la primera colecta en el Nuevo Testamento. Y esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento encuentras la mención de que la iglesia hiciera algún tipo de colecta. Y resulta interesante ver cómo lo hicieron, porque habla que la iglesia vendía sus terrenos, vendía sus casas, imagínate. Y todo ese dinero que colectaban lo ponían a disposición de los apóstoles. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué vendieron casas, terrenos? ¿Qué les pasó? Bueno, hay que recordar cómo comenzó la iglesia de Jerusalén. ¿Se recuerdas Hechos 2:41? Hubo 3,000 bautismos en un día. En un día. Y era gente que venía de varias partes del mundo conocido, judíos que habían llegado a la fiesta de Pentecostés, se convirtieron, se quedaron, y dice ahí el versículo 41 al 45, que estaban firmes, que se reunían diario, que compartían el pan, oraban juntos. Y luego dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Ahí podemos comprender por qué la iglesia primitiva hizo esto, de vender casas, terrenos y dar ese dinero a la iglesia. Pues porque imagínate que de repente un día te cayeran en tu casa a unas 100 personas de visita y que te dijeran que se van a quedar una semana. ¿Qué haces? ¿Cómo les das de comer? Y ese fue el punto para la iglesia, sí, ya pasó la fiesta, 3,000 bautismos, pero luego, ¿qué hacemos con todos ellos? Y entonces vino el tema de cómo ayudar a todos esos cristianos jóvenes a que comieran, a que se mantuvieran, y a la iglesia se le ocurrió hacer eso. Compartir lo que tenían fue como una iniciativa de corazón. Y aparte, pues los miembros de la primera iglesia eran judíos. Quiere decir que ellos sabían escrituras como Proverbios 3, del 9 al 10, que dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Ellos eran judíos. Ellos practicaban el diezmo de sus producciones agrícolas, de sus animales. Era algo que ya sabían hacer. Ellos tenían la convicción de honrar a Dios con sus posesiones. Y cuando vieron la necesidad en la iglesia, lo que hicieron fue interpretar esa necesidad
como para Dios, porque eras la iglesia, era el pueblo de Dios. Entonces se entregaron a ayudar a la iglesia con esa fe. Lo estoy haciendo para Dios. No era nuevo para ellos. Los judíos desde jóvenes les enseñaban a hacer su diezmo y a ofrendar en el templo, y era común para ellos esta convicción. ¿Ok? Pero dentro de ese episodio sobresale un personaje, Bernabé. Ahí en Hechos 4:36 leímos que él era un levita natural de Chipre, que los apóstoles le pusieron un apodo, el Consolador, le pusieron. Vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Bueno, mira, sí, en la iglesia primitiva ponían apodos, es cierto, pero no a manera de bullying, no como a lo mejor nosotros los hemos conocido en la vida, sino eran apodos que tenían que ver con la cualidad de ese cristiano. Imagínate, ¿no? Que una de tus virtudes como cristiano o como cristiana la convirtiera la iglesia en un apodo, ¿no? Y hay, por ejemplo, aquí veo algunos en pantalla, ahí viene Johnny, el animador, y que le pusieran el animador, porque siempre anda animando a todo mundo, ¿no? O ahí viene Claudia, la generosa, porque siempre ayuda a los demás y presta dinero y anda siempre echándole la mano a todo el mundo. Y así era la iglesia primitiva, como que veían a alguien que brillaba en parte de su carácter y algunos les ponían apodos. A Bernabé, los apóstoles le llamaban el Consolador. Otra traducción dice hijo de consolación. ¿Por qué? Porque literalmente con lo que él daba para la iglesia, llevó consuelo a muchos cristianos, ayudó a mucha gente económicamente. Con ese sacrificio que hizo de vender un terreno y dar ese dinero, comieron muchas familias de jóvenes cristianos ahí en Jerusalén. Y entonces Bernabé comenzó a sobresalir por ese tipo de corazón. Pero si te fijas la trayectoria de Bernabé en la vida cristiana, miren Hechos 9:27, dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Vemos que Bernabé tomó la iniciativa de llevar a Saulo con los apóstoles y después se convirtió en Pablo, Saulo, ¿no? Él básicamente, gracias a que Bernabé lo impulsó, pudo conectarse con la iglesia de Jerusalén. En Hechos 11:30 dice, así lo hicieron mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Vemos también que Bernabé se volvió un hombre de confianza y cuando se levantó una colecta para ayudar a la iglesia de Jerusalén, le confiaron a él y a Pablo esa colecta porque era un hombre íntegro con el dinero, era un hombre de confianza. Y luego en Hechos 13:1 dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, varios más, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que básicamente Bernabé fue un cristiano que brilló en su vida cristiana, fue un siervo de Dios, el Espíritu Santo lo usó para mandarlo a sembrar misiones junto con el apóstol Pablo. Pero ¿cómo comenzó esa vida de servicio? ¿Cómo comenzó ese hombre que brilló y que básicamente se convirtió en el primer discipulador de Pablo, si podemos llamarlo así? Él fue como el primer discipulador del apóstol Pablo, y ya después, pues ya Pablo se convirtió en el gran apóstol Pablo, ¿no? Pero Bernabé fue el primero que lo ayudó. Todo comenzó, hermanos, con un pequeño detalle, ¿ok? Aquel día que Bernabé decidió dar a la iglesia. Aquel día que Bernabé decidió ofrendar ese dinero que ganó de la venta y entregarlo a la iglesia. Ahí comenzó. Y aquí se cumple lo que dice Lucas 16:13, un principio que Jesús mencionó. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Jesús dejó muy claro cuando estaba en la tierra
enseñanzas sobre el amor al dinero y el amor a Dios, y cómo las dos cosas nada más no estaban en armonía, chocaban. Bernabé desde el inicio mostró un corazón desprendido, generoso, de amor a la iglesia, de querer ayudar, y por eso brilló. Y sí tengo que decirte algo, la manera como somos con el dinero, así te lo digo, la manera como somos con el dinero es la prueba ácida del tipo de corazón que tenemos ante Dios. Así de sencillo. Y hay un montón de pasajes que confirman esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Para brillar en el pueblo de Dios, para ser una luz para otros, todo comienza con un corazón generoso. Ahí empieza. Ahí se forman los verdaderos Bernabés. Así que si tú eres alguien que es desprendido, desprendida fácilmente para ayudar a otros, ya estás dando el primer paso. Ya debes dejar que Dios te siga moldeando para que des otros pasos. Pero si tú eres alguien que le cuesta muchísimo dar y le cuesta muchísimo ofrendar y le cuesta muchísimo ayudar a otros con tus recursos, pues la verdad sí va a estar difícil que puedas brillar en el pueblo de Dios, porque esta es una de las primeras características que se ven en esos grandes hombres del Nuevo Testamento. Mira cómo fueron las siguientes ofrendas. ¿Qué pasó después? Ok, esa fue la primera vez, era un caso excepcional, 3,000 personas de repente. ¿Cómo se manejó la ofrenda después en la iglesia? Bueno, en Hechos 11:27 dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Fíjense bien, hubo un hambre en aquella parte del mundo y la iglesia de Jerusalén, que eran judíos, sufrieron. Y entonces Pablo empezó a organizarse junto con Bernabé para que las iglesias gentiles mandaran dinero a ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y está confirmado en 2 Corintios 8 del 1 al 4, que dice: ahora, hermanos, queremos contarles cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Estamos hablando que las iglesias de Macedonia, no solo la iglesia de Antioquía, también ellos colaboraron para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y algo interesante dice ahí, que a pesar que esas iglesias de Macedonia eran muy pobres y habían pasado muchas pruebas, a pesar de eso, dieron para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Así era la iglesia primitiva. Era generosa, era sacrificada. Y cuando se trataba de ayudar, lo hacían de corazón y lo hacían en serio. Así que vemos que una forma en que la iglesia primitiva ofrendaba era para ayudar a los necesitados. ¿Ok? Pero había otra forma. Mira lo que pasa en Filipenses 4:14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la iglesia le mandaba ingresos para que él
pudiera suplir sus necesidades y de esa manera seguir trabajando para el evangelio. Y luego lo confirma en 2 Corintios 11:7. ¿Es que cometió un pecado al humillarme yo para enaltecerlos a ustedes, predicándoles el evangelio de Dios gratuitamente? De hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. Cuando estuve entre ustedes y necesité algo, no fue una carga para nadie, ya que los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron mis necesidades. Bueno, ¿qué está hablando Pablo? Sí, sabemos que él fue a plantar muchas iglesias, 3 viajes misioneros, pero la pregunta es, bueno, ¿cómo se financiaba? ¿Cómo pagaba su comida? ¿Cómo pagaban sus rentas? ¿Cómo pagaba el transporte, los barcos que tomaba, o el burro donde se subía, o el caballo que rentaba? Pues, ¿cómo crees? La iglesia ofrendaba. Las iglesias establecidas ofrendaban para que él pudiera continuar con esa misión. ¿Ok? Y lo dice claramente, las iglesias me han ayudado. A Corinto no les pedía su colecta porque era una nueva iglesia, pero él era un misionero. Quiere decir que otras iglesias lo ayudaban a él para que él fundara una nueva iglesia. Y ya que esa iglesia maduraba un poco, ahora tenía la responsabilidad también de ayudar a otras iglesias y a otras misiones, y así era la cadenita. Entonces, se generó una convicción en la iglesia primitiva, y esa convicción la vemos aquí en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Bueno, estamos viendo de este hábito que nació de un deseo genuino de ayudar a la iglesia, de un principio del judaísmo de honrar a Dios con las riquezas, se generó una disciplina en la iglesia primitiva. Y el mismo Pablo dio la instrucción. Cada domingo, cada quien aparte de sus ingresos una cantidad, lo que decidan, y que eso sea la colecta de la iglesia. Así cuando él llegara, esa colecta estaría lista y él podría continuar con la misión. Esa fue la convicción que se generó y así se pasó a través de los siglos a todo el cristianismo. Pero aparte desarrollaron un nivel de integridad muy fuerte para manejar estos recursos. En 2 Corintios 8:18 dice, junto con él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Además, las iglesias lo escogieron para que nos acompañe cuando llevemos la ofrenda, la cual administramos para honrar al Señor y demostrar nuestro ardiente deseo de servir. Queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. ¿Qué estamos hablando? No solo había la convicción de ser generosos, de ofrendar, pero vemos también aquí que Pablo hablaba de una fuerte convicción de integridad para manejar el dinero. ¿Okay? Él dice una frase que me ha parecido increíble. Hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La iglesia primitiva desarrolló esta integridad. No era como las noticias que oímos del gobierno. Descubrieron un fraude acá en tal secretaría y tal diputado ya se embolsó, no sé qué. O sea, no era así. Había integridad en el manejo de los recursos. ¿Ok? Así que en resumen, ¿cómo eran las ofrendas en la iglesia primitiva? Bueno, aquí puedes ver un gráfico. Básicamente se usaban para 2 fines. 1, ayudar a los necesitados. Y 2, ayudar a la misión. ¿Qué es la misión? La predicación del evangelio. Que siga avanzando la iglesia, que crezca en número, que haya cosas para que la iglesia siga creciendo. Y todo esto era manejado con integridad a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Esa es la iglesia ideal. Esa es la forma como realmente se debe manejar la ofrenda cristiana. Entonces, lo que estamos hablando, hermano, hermana, es que es una convicción
cristiana ofrendar. Lo hizo la iglesia primitiva. Los apóstoles pedían que se hiciera. Jesús dejó los principios en los evangelios. El Antiguo Testamento tenía esta convicción del diezmo que los judíos tenían y desde siempre daban a Dios. Así que para la iglesia, ofrendar era algo muy importante. Era una oportunidad para demostrar su fe en Dios y para demostrar su amor a la iglesia. ¿Ok? ¿Cómo funciona al día de hoy nuestra iglesia? Tal vez lo sabes, tal vez no, pero bueno, aquí te voy a recordar cómo funciona el tema de las ofrendas en la iglesia de Cristo en México, AR, que es nuestra iglesia. Bueno, aquí tenemos una tablita. Primero, también nosotros levantamos ofrenda para ayudar a los necesitados. En esta pandemia, ¿viste cuántos llamados hicimos para ayudar a hermanos en necesidad? Llamados directos, cuentas de banco que proveímos, y esa es una de las formas en que nosotros podemos ayudar a nuestros miembros, ayudándolos y apoyándolos económicamente. Y ese esfuerzo se ha hecho toda la pandemia. Cada vez que hemos tenido necesidades fuertes, primero a nivel sector se trata la necesidad, y cuando no se logra cubrir a nivel sector, se llama a toda la región para ayudar a nuestros hermanos. Pero también tenemos esta institución de Hope Worldwide México, una institución de asistencia privada, que varios de ustedes pues la conocen bien, que a través de muchos años se ha dedicado a ayudar a las personas necesitadas de la población general y también ha ayudado a muchos discípulos. Algunos de ustedes tal vez han ido a consultas a Hope o han recibido algún beneficio a través de Hope. Bueno, esa es la primera rama, como la Iglesia de Cristo en México ofrenda a los necesitados, internamente a los miembros de la iglesia cuando se requiere, pero también a Hope, que se encarga completamente de ayudar a los pobres en diferentes colonias. Pero también ofrendamos para la iglesia. Tenemos la misión de la iglesia, ¿ok? Ofrendamos, en teoría, cada semana o quincena o mes, como cada quien lo decida, conforme sus finanzas y su organización, para la operación de la iglesia, ¿ok? Y también tenemos lo que es una ofrenda especial anual. Pero también algo increíble que quiero decirte y de lo cual al día de hoy puedo decir que estoy muy orgulloso de la iglesia en México, en el buen sentido, de cómo funciona, es la parte de la administración. Al día de hoy, hermanos, tenemos una organización administrativa y de regulación en la iglesia ejemplar. Contamos con una oficina de administración que se encarga de toda la cuestión, pues precisamente administrativa de la iglesia, pagos de salones, nóminas, pagos de esto, pagos de ministerios, etcétera. Ejecutan los presupuestos de cada superregión. Pero también tenemos una mesa directiva conformada en su mayoría por hermanos que no son ministros, que son así como del tipo de Bernabé, hermanos generosos, hermanos que aman a la iglesia y además que tienen talentos y habilidades financieras o administrativas o económicas que ayudan a la iglesia a tomar decisiones. Tenemos, por ejemplo, una doctora en economía del TEC de Monterrey dentro de la mesa directiva. Tenemos ingenieros, tenemos licenciados, tenemos contadores, tenemos personas que saben lo que están haciendo, que están en el medio corporativo y que traen toda esa experiencia para poder ayudar a la iglesia a llevar un rumbo sano. También tenemos comités financieros por superregión, ¿ok? Donde cada superregión tiene líderes de finanzas y los líderes de finanzas de cada región forman un comité y todos ellos supervisan que el presupuesto de esa región o de esa superregión se lleve a cabo de manera ordenada. Hace años no teníamos esto. Era muy diferente el panorama. Al día de hoy, te puedo decir que tenemos el mejor momento en cuestión de regulación, de administración, de políticas, de supervisión en lo financiero. Y además, los ministros
no tenemos acceso a las ofrendas de la iglesia. Nosotros no podemos como, pues voy a hacer una transferencia de la cuenta de la iglesia, o sea, nada de eso. No tenemos acceso, solo somos empleados de la iglesia, son todos estos organismos que te mostré acá quienes realmente llevan ese control. Y eso es muy sano y nos sentimos muy contentos de que hoy la iglesia funcione así. Entonces, ya te mostré por un lado la base bíblica del Nuevo Testamento de la ofrenda, ya te mostré cómo funciona la iglesia al día de hoy, pero vamos a ver cómo nos fue en la pandemia. ¿Cómo ves? ¿Cómo nos fue en la pandemia en estas dos áreas? La ayuda a los necesitados y la colecta para la misión. Bueno, en cuanto a ayuda para los necesitados, hermanos, ahí puedes ver la gráfica. Fue increíble. Ahí viene la parte no tan bonita. Nuestra ofrenda semanal, mira cómo nos fue. Mira la flechita. Se cayó, se vino al piso. Literalmente, éramos una de las mejores regiones en toda la iglesia, en nuestra ofrenda, pero la pandemia, pues algo pasó, ¿verdad? Y se cayó la ofrenda. Realmente se vino al piso. La pregunta es, ¿por qué dejamos de dar ofrenda? Pienso en tres posibilidades por las cuales, como región, dejamos caer nuestra ofrenda semanal. La primera, pues obviamente la crisis disparada por la pandemia. Varios de ustedes perdieron trabajos. Varios de ustedes no pudieron salir a trabajar, perdieron clientes. Varios se enfermaron, tuvieron que estar encerrados, ¿no? Por esto. Y obviamente tu economía personal sufrió. Y un principio de la ofrenda es dar conforme a tus necesidades. No es un impuesto fijo, no es el IVA, ¿no? Es dar conforme a tus posibilidades más bien. Pero si no tienes posibilidades, pues obviamente, ¿cómo vas a dar? Es completamente entendible. Y Dios lo entiende también. Otra opción, bueno, y esperamos que eso haya mejorado ahora. Esperamos que tu situación económica esté mejorando. Ahora lo que te tienes que preguntar es, ok, ahora que ya mejoró, ¿ya estoy dando mi ofrenda o todavía no? La segunda opción es, como dice la gráfica, descuido, que fue lo que nuestro hermano Carlos compartió, ¿no? Así como, ya, así voy a dar la ofrenda. No, ya se me pasó, ya pasó el mes y no di nada. Bueno, ahí para el otro mes. Ya se me volvió a pasar, ya no tuve tiempo de ir al cajero, ya no fui al banco, no sé usar la transferencia, no me gusta ir al banco, me da miedo. Ya, lo dejamos. Lo fuimos dejando, y a lo mejor, hermano, si haces un conteo, a lo mejor llevas meses que no das ofrenda. Meses. Y no porque tienes un mal corazón y eres amante del dinero y nada de eso. Solo por descuido, ¿no? Pero hay una tercera posibilidad. Porque no le encontraba sentido a dar tu ofrenda. No le encontraba sentido. ¿Para qué ofrendo si no nos estamos reuniendo? No pagamos un salón. No hay salón de niños. No hay ballet parking. No hay nada. Entonces, ¿para qué ofrendo? No tiene caso. Puede ser que algunos de ustedes hayan pensado así. Para ese tercer caso, quiero plantearte algunos ejercicios aquí espirituales. A ver, díganme ustedes, ¿dejarías de orar si ya no tuvieras problemas en la vida, ya nada te preocupara o ya no tuvieras enfermedades? ¿Podrías algún día decir así cristianamente hablando, ya nada me preocupa, pues ya para qué oro? ¿No? Ya para qué hablo con Dios y ya todo se resolvió en mi vida, pues ya no, mejor no oro. ¿Crees tú que podríamos hacer eso en buena conciencia? No, ¿verdad? Eso reflejaría un corazón convenenciero completamente, que estamos usando a Dios así como un tipo budita, que le sobamos la panza para que nos dé lo que queremos y ya. Y cuando no lo necesitamos, pues no le hablamos. Eso hablaría de una idea corrupta completamente del cristianismo. Entonces entendemos que la oración es para conectarnos con Dios, es porque amamos a Dios, porque lo necesitamos, no porque tenemos problemas y queremos que nos los resuelva. Igual para este tercer caso, te pregunto, ¿dejarías de estudiar tu Biblia porque ya la leíste por muchos años?
porque ya conociste completamente a Dios o porque ya no necesitas ninguna dirección en tu vida. ¿Sería esa una buena excusa para decir, ya no tengo por qué leer la Biblia? Recuerdo hace años estudié con un pastor evangélico la Biblia y vimos el estudio de palabra y le pregunté, ¿cómo vas en tu lectura bíblica? No, yo ya no la leo. ¿Cómo? ¿Eres pastor y ya no lees la Biblia? No, ¿para qué? Ya me la sé, ya la leí toda. Y era el pastor de la iglesia, ¿no? Obviamente alguien que habla así, habla con mucha necedad. Es un corazón necio, porque no entiende el valor de la palabra de Dios, no entiende que es la palabra la que nos da salvación, la que nos alimenta, la que nos fortalece. Y si dejamos de estudiar la Biblia, pues nos morimos espiritualmente, básicamente. Entonces, sería como un corazón necio. Pero igualmente, ¿qué tal este caso que mencionábamos? Dejaste de ofrendar, ay, le di un teclazo de más. Dejaste de ofrendar porque, número 1, ya no nos estábamos reuniendo. Número 2, no crees que la iglesia lo necesita. O número 3, no ibas a recibir ningún beneficio directo. Fíjate bien esta mentalidad. O sea, tan solo la idea de pensar, ya no ofrendo porque ya no nos reunimos. ¿Sabes qué refleja? Un corazón consumista. Es como si vas a la comida rápida, pides una hamburguesa y pagas por la hamburguesa. Pero si no requieres hamburguesa, pues no pagas nada. Entonces, es ver la iglesia y este concepto de ofrendar como comprar pizza. Si se te antoja y la necesitas, la pagas. Pero si no, pues no. Y entonces, como dejamos de estar en un salón, dejamos de recibir los beneficios de un lugar, de estar ahí, aprovechar las instalaciones, pues ya para qué ofrendamos. Eso revela un corazón consumista, materialista, hundido en el mercado del capitalismo moderno. ¿Dónde estás tú? Si es que eres de ese tercer caso. ¿Ok? Por eso tenemos que recordar, hermanos, la promesa de Dios en 2 Corintios 9:6. Acuérdense de esto. El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Esta escritura es increíble. Y sé que luego parece disco rayado porque luego es la única que usan para compartir la ofrenda. Parece que no hay otras. Pero bueno, el contenido es increíble. Es muy especial. Es una promesa. Y Dios nos dice, siembra generosamente, cosecharás generosamente. Hay un principio aquí. Da con generosidad y Dios te va a regresar con generosidad. Aunque no lo creas, Dios se fija en cada ofrenda que damos. El corazón, la actitud, si es de mala gana, de buena gana, si estamos dando limosna o estamos dando generosamente o estamos dando con tacañería o no damos porque no queremos. Todo se fija y todo lo recompensa. Todo. Si eres generoso en tu ofrenda, no te va a abandonar en tus necesidades personales. Y te va a prosperar y te va a dar lo suficiente para que sigas ayudando. Pero si eres tacaño en tu ofrenda, igualmente tus necesidades nunca van a tener fin y no vas a ver ni por dónde. Todo está conectado con cómo somos con el dinero, créemelo. Lo he visto por muchos años, lo he visto en la vida de muchos hermanos, en mi propia vida. Este es un principio que se cumple. Entonces, cuando hablamos de ofrenda, recuerda la promesa de Dios. Así que finalmente, hermanos, pues yo solamente quiero llamarnos a todos a que recuperemos la convicción de ofrendar. La pandemia nos ha robado la convicción de ofrendar. Sí, lo hemos visto, los números hablan. Hemos descuidado esta convicción, la hemos dejado a un lado
hemos pensado en otras cosas, no en ofrendar, no está bien, no es íntegro delante de Dios. Así como es importante orar, así como es importante estudiar nuestra Biblia, así como es importante confesar nuestros pecados con otros hermanos también. Ofrendar es una convicción básica de un cristiano. No la dejes ir. Espero que esta clase haya sido de mucha ayuda para tu fe y tus convicciones de manera personal y que podamos revisar y tomar decisiones con Dios. Esto se trata de nuestra relación con Dios, ¿no? Lo que hay en el corazón para Dios. Y te pido en eso, que podamos reflexionar, orar al respecto. Y bueno, estamos en medio de nuestra ofrenda especial, como escuchaste, ¿no? Nuestras ofrendas también semanales. Y ahí te pido que puedas reflexionar al respecto. Las cuentas las tienen los líderes de charla, los líderes de sector. Entonces ellos nos harán llegar a las cuentas respectivamente, ¿no? Nuestros diferentes grupos de charlas o sectores, para que tengamos la información y podamos actuar en consecuencia. Los amo mucho, les mando un gran abrazo. Buenas noches. Hola hermanos, es un gusto saludarlos. Hoy tengo el honor y privilegio de compartirles una escritura para la ofrenda. Acompáñenme. Esta se encuentra en Lucas capítulo 21, versículos del 1 al 4. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas y vio también a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Entonces dijo: verás, les digo, que esta viuda pobre ha dado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Queridos hermanos, esta escritura nos enseña y anima a que demos parte de lo que tenemos con ánimo y con amor. Cierto es que vivimos una época de incertidumbre, en donde estamos enfocados a satisfacer más necesidades materiales que espirituales. Nuestras finanzas han sido comprometidas por la escasez de trabajo, enfermedades, problemas sociales y políticos. Todo esto Dios lo sabe, pero no nos abandona ni nos abandonará. Al contrario, nos sigue brindando salud, trabajo, compasión, perdón y también el privilegio de ayudar a los que no lo tienen. Te invito, hermano, a ofrendar con gusto. Despréndete de parte de lo que Dios te ha dado, lo cual ha sido mucho, y que tu ofrenda sea gloria para Él. Acompáñenme a orar. Mi Dios, te agradezco que me das la oportunidad de dirigirme hacia ti para pedirte por todos los necesitados que existen en todo el país y en el resto del mundo. Padre, te pido que nunca les falte alimento ni un techo en donde vivir. Gracias te doy porque siempre escuchas mi oración. Y todo te lo oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Den gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor por él reinará. A Él que nos llama a su perdón. Su amor es eterno. Y porque nos libra de enemigos.